Buenas tardes, compañeros, ingeniera. Nosotros somos el grupo número 2. Estamos encargados de hablarles un poco sobre respecto de las sequías, el impacto que tiene ellas sobre el mundo y también sobre nuestro país. Pues nada, recordarles un poco, ¿verdad? Aquí de que gota por gota el agua se agota, o sea, no es por más grande o por muy poco, que sea gota, que se mire minúsculo, muy chiquitito, se gasta el agua y tenemos que hacer conciencia de ello. Nosotros también podemos ser parte de nuestras casas, nuestro día a día, para poder evitar este tipo de cosas. Sin más preámbulos, sigamos. El impacto de la sequía, yo en este momento les voy a hablar un poco sobre el impacto de la sequía en el mundo, para tratar un poco en contexto, ¿verdad? Más adelante, una compañera les hablará de entrada sobre el impacto que tenemos nosotros la sequía en nuestro país. Como tal, el impacto de la sequía en el mundo, desde la comunidad se ha iniciado una campaña, ¿verdad?, de concienciación para el ahorro del agua, con el fin de combatir la sequía que sufre la comarca. Que esto es, como tal, mundial, todo el mundo, no es ningún país, porque más que sea un país desarrollado, subdesarrollado, todos nos vemos afectados de una u otra manera. Quizá uno tenga un poco más contra este tipo de cosas, pero al final siempre nos vemos afectados como tal. En este sentido, vamos a analizar el problema ambiental que nos afecta hacia todos, como les estaba mencionando, comenzando por conocer las distintas clases de sequía que existen y así las causas y consecuencias de esta. Como por ejemplo, ¿qué clases de sequía existen? Podemos aquí ver algunas, como sequía meteorológica, pues la sequía agrícola y la sequía hidrológica. Les hablaré, a ver, un poco de cada una, ¿verdad? Sin hacer tanto así. Por ejemplo, ¿qué nos trata de decir un poco de la sequía meteorológica? La sequía meteorológica es un tipo de sequía que se debe a, como dice como tal, es una ausencia o escasez de precipitaciones durante un periodo determinado como tal. En la sequía agrícola es un tipo de sequía que se ve más afectada como tal la palabra agrícola, ¿no? Hacemos relación hacia los cultivos. Ese tipo afecta más a los cultivos, ¿verdad? Esta se ve debido a a la ausencia de lluvia, a la escasez de lluvia o la falta de una actividad, una actividad agrícola mal planificada, ¿verdad? Esta se ve afectada así este tipo de sequías agrícolas. La tercera, la sequía hidrológica. Esta es pues un tipo de sequía que se produce cuando las reservas de agua de una tal zona están, como por ejemplo, de tal zona, están por debajo de la media, ¿saben? Por debajo de la media se ven afectadas. Entonces, esto también se puede ver como por falta de la lluvia, también se ve afectada por falta de lluvia y por una inadecuada actividad humana, un mal manejo humano para poder no erradicar, sino que por lo menos podemos detener este impacto de sequías. Pues ahora, las principales causas de la sequía, pues como tal, se ve reflejado que una ausencia o escasez de lluvias, sobre todo durante las épocas correspondientes por los que el agua escasea, por ejemplo, eh, cuando ya los momentos más que todo en verano, ¿saben? Que en verano no hay mucha lluvia. Entonces, esto viene combinado con todo, con el calentamiento global, el mal manejo de las industrias por mediante el hombre, el aumento del CO2 en la atmósfera, se derriten los polos, tanto esto, tanto factor a la tala inadecuada de los árboles y tal, la contaminación de los mares, y todo eso es un mal manejo por el hombre como tal. Entonces ese es un punto cada uno, es un círculo que va afectando al todo y eso produce el calentamiento global. Por ende, eh, hay sequías que se tardan demasiado, son épocas, se prolongan demasiado las sequías, hay incendios descontrolados como tal. Entonces cada de esos puntos se ve afectado y mucho que todo, perdón, se ve afectado por el hombre, o sea, por un mal manejo, la verdad. Unas principales también, como podemos hablar también de la sequía, es que las actividades humanas
como le venía comentando anteriormente, la sobreexplotación de las tierras agrícolas, el riesgo excesivo de la deforestación, fomentan la erosión, afectan negativamente la capacidad del suelo para almacenar y retener agua. Estos efectos desencadenan, sobre todo a nivel local, ¿verdad? Como tal, esto, como en todo, nos vemos afectados, mal manejo de la mano humana y así sucesivamente. También la utilización en la agricultura de productos tóxicos, el amoníaco, aumenta el riesgo de desertización. Que si desertización es como, por ejemplo, eh, están las tierras y todo, utilizan ese excesivo de productos tóxicos de amoníaco que se queda, esa tierra, aumenta el riesgo de que esa tierra ya no sea fértil. Entonces eso produce de que hay muchas tierras que las vamos contaminando, bueno, contaminando, matamos los minerales, los nutrientes que tiene la tierra para poder hacer nuestra siembra, nuestros cultivos. Ya no se puede por el uso inadecuado y excesivo de tóxicos, de pesticidas y todo eso. Y pues podemos hablar consecuencia de ello, de las consecuencias de la sequía. Pues como tal, ustedes saben de que el agua es vital importancia para el planeta y para el ser humano. Sin agua no hay vida. Las consecuencias las secuencias de la sequía son negativas. Para quien sea, en todo el mundo es negativa. Y en ciertos casos, inclusive, son devastadoras. Lo estamos viviendo actualmente. Estamos en unos tiempos de que la sequía está, el calentamiento global también está en unos puntos que están irreversibles. No lo vamos a detener del todo, pero nosotros podemos hacer parte para poder detener este tipo de cosas. ¿Qué se ve afectado con todo esto? Pues la malnutrición, la deshidratación, enfermedades, hambruna debido a la escasez de los alimentos, migración de los seres humanos y especies animales, daños en el hábitat. Al contaminar nosotros nuestro medio ambiente, nuestro entorno, nuestros cultivos, nuestra comida, que es la que necesitamos para el día vivir, también se ven afectados, como dicen, las especies animales. ¿Qué pasa? Nosotros también nos alimentamos de los animales. A ellos que se alimentan del suelo, de lo que cazan. Ay, si nosotros les tenemos un hábitat contaminado, ellos se van a contaminar. La vida marina, contaminamos nuestros mares, los ríos, los lagos. Nosotros los consumimos, ¿qué pasa? Vienen las enfermedades, muerte, en el peor caso. Entonces todo esto se ve reflejado en un círculo, todo esto lo ven cerrando, ninguno se libra. Todo es producto por un mal manejo más que todo del hombre. Y pues es que te da hacer conciencia de todo esto. Y en la siguiente parte, mi compañera les hablará ya de la sequía en nuestro país. Hola compañeros e ingeniera, mi nombre es Cheryl Matamoros, soy parte del grupo 2 y el día de hoy voy a continuar esta parte de la presentación. Mi parte es la sequía en Honduras. Vamos a hablar un poco de lo que conlleva o lo que ha enfrentado Honduras últimamente, pues con los problemas del agua. Bueno, como la mayoría de nosotros ya sabemos, en estos últimos años en Honduras, en nuestro país, se ha visto, se ha vivido la peor sequía en estos últimos, podríamos decir, de 5 a 8 años. Especialmente algunos sectores de Honduras, no podemos decir que todos, pero sí la mayoría se está viendo afectada por lo que es la sequía, que es pues la consecuencia de la escasez de agua en varias zonas, regiones del país, poniendo en peligro el abastecimiento para el consumo humano y la actividad productiva, principalmente de los alimentos. Claro, porque esto nos obliga a nosotros, o sea, si nosotros tenemos el problema de la sequía, por ejemplo, yo vivo en Tegucigalpa, y en Tegucigalpa y pues a los alrededores de Francisco Morazán, nosotros sufrimos bastante de lo que es esta sequía y por consecuencia tenemos menos calidad de vida porque los productos no se vuelven tan frescos, bajamos los estándares de calidad alimentaria, ya que eh,
los agricultores no están produciendo la misma cantidad de agua, perdón, de alimentos, debido pues a la escasez del agua. Y también nos vemos afectados de distintas maneras, como pues puede ser económicamente, porque claro, suben los precios de la comida y suben pues precios en la canasta básica. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que nos dice que la sequía se ha agravado en los últimos 2 años y ha afectado la seguridad alimentaria, como ya lo había mencionado antes, de muchas familias hondureñas, especialmente el denominado corredor seco, franja que abarca 174 de los 298 municipios del país, lo cual es un gran porcentaje. Esto nos da a conocer de que la mayoría de los hondureños estamos sufriendo la sequía de agua. Por eso es tan importante conocer sobre los temas que vamos a abordar, ya sea en esta presentación, en este video, o también en las presentaciones de otros compañeros y durante la clase. Porque es importante, porque el agua es la fuente de nuestra vida prácticamente, porque de ahí nos alimentamos, de ahí hacemos todas las actividades diarias, todo lo que tenemos a nuestro alrededor para fabricarlo, tuvo que ver agua, tuvo que estar incluida el agua ahí. Entonces, como podemos ver, 174 de 298 es bastante el porcentaje de los que pues sufrimos esta escasez de agua. Vamos a ver entonces cuáles son esas pérdidas que nosotros tenemos gracias a la sequía, gracias a la escasez. ¿Cuáles son esas consecuencias? Entonces, la escasez de lluvia afectó de manera directa a 72,000 familias de 66 municipios. Estuve leyendo un poco acerca de un estudio que hizo la ONU en nuestro país, que de cómo el fenómeno del Niño, de cómo el cambio climático y de cómo todos estos pues estas consecuencias que ha llevado el calentamiento global ha venido a afectar de manera directa nuestro país, especialmente los sectores más pobres, porque ahí vemos incluido de que, como ya lo mencioné antes, el precio de las comidas sube, se ve que los agricultores ya no están sembrando, cosechando lo mismo y está disminuyendo la cosecha, o los agricultores ya no se están dedicando a esto. ¿Por qué? Porque hay mucha pérdida de alimentos, hay mucha pérdida de cosecha. Y Honduras, como parte de Centroamérica, como la gran parte de Centroamérica, nosotros solo tenemos dos tiempos de cosecha, que uno empieza en agosto y termina en diciembre y el otro comienza en enero. Entonces, estas dos etapas se ven afectadas por eso. A veces los agricultores solo pueden sembrar una vez, y si siembran 2 veces en estas dos pues, etapas de la agricultura, en estas dos periodos de tiempo, lo que pasa es que a veces se pierde uno y solo logran cosechar una parte de, pues valga la redundancia, de la cosecha. Entonces, ¿cuáles son los que se ven más afectados, las cosechas más afectadas? El 70% de los cultivos de maíz y el 45% del cultivo de los frijoles. Nosotros sabemos que la población hondureña, su principal fuente de alimentación es número 1 el maíz y número 2 los frijoles. Nosotros sabemos que es del maíz, pues viene todo lo que nosotros, la mayor parte de nuestros alimentos, por decirlo así, la tortilla,
que es como nosotros los hondureños, no falta pues una tortilla en la mesa. Y pues el 45% del cultivo de los frijoles, que yo diría que puede ser el 90%, tal vez no tanto, tal vez el 80% de nuestra dieta alimentaria. Entonces vemos que las pérdidas por sequía son bastante, o sea, nos impactan bastante. En la siguiente diapositiva podemos ver que las pérdidas ocasionadas por la sequía y los efectos del fenómeno del niño en la cosecha de la primera ascienden a más de 1 millón de quintales de granos básicos. Más de 1 millón de quintales de granos básicos. Dice aquí, citando, pues, nosotros estimamos que hay aproximadamente 70,000 familias afectadas y que la producción se va a disminuir en 1 millón de quintales en la cosecha de primera, reveló Jacobo Paz, titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Entonces, sí, aquí podemos ver que, como les había mencionado antes, el sector más impactado por esto es el sector, pues obviamente el sector rural, pero al mismo tiempo es toda la parte, todo el sector hondureño, todo el país, porque no solo podemos decir que el sector rural, porque yo también me veo afectada al ver de que suben la canasta básica, de que nuestros productos están siendo más importados, perdón, que hay más productos importados que de nuestra zona. ¿Por qué? Porque ya no se está dando lo mismo y tal vez porque no se invierte lo suficiente en estudios para poder ver de qué manera no se pueden echar a perder las cosechas, porque no se está invirtiendo en fertilizar de manera correcta o darle un verdadero tratamiento al suelo, no se está invirtiendo en sistemas de riego eficientes en los cuales se pueda pues tener una mejor calidad de cosecha. Las zonas con mayor afectación, pues estas zonas son las regiones más afectadas que comprenden por el fenómeno del niño, es el dominado sector seco, que ya se los había mencionado antes, que este sector seco abarca Valle y Choloteca y el sur del Ancho, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz, Lempira y Copán. Y pues bueno, como les digo, yo que soy de Tegucigalpa, he vivido bastante lo que es la sequía y, y eso va desencadenando una tras otra consecuencia. No es solo que la comida no sea fresca, no es solo de que la comida suba, sino que también van otros factores de la mano. Entonces, bueno, hasta aquí mi presentación. Los dejo con mi siguiente compañero que les va a compartir un poco más acerca del análisis del riego por la sequía. Y bueno, fue un placer a poderles compartir un poquito de este tema. Buen día, ingeniera. Mi nombre es Yader Rodríguez. Continuando con la exposición, con la presentación de mi grupo, yo voy a hablar un poco acerca de lo que es el análisis de riesgo por sequía. Anteriormente se vino hablando de lo que es el impacto de la sequía en Honduras, en el mundo, las causas, los efectos. Ahora me toca hablar a mí acerca de lo que es el análisis de riesgo por sequía. El desarrollo cronológico de una sequía puede tener tanta relevancia como su gravedad en el diagnóstico de los efectos e impactos. El último evento de sequía se dio en el 2018 al año 2019. Alcanzó un área geográfica de afectaciones para 137 municipios localizados en 12 departamentos. Tenemos el sector agroalimentario que, según el Banco Central de Honduras, en 2019, el Producto Interno Bruto Agrícola ha disminuido de forma pronunciada desde un 21,6% en los años 80, también el 19% al final de los años 90, el 17% al final de los años 2000 y hasta un 15% al final del año 2010.
Este decrecimiento en el aporte al Producto Interno Bruto Nacional ha sido principalmente por los efectos de las inundaciones, principalmente el huracán Mitch en 1998 y la sequía. Sabemos que el huracán Mitch dejó gran destrucción y azotó mucho a Honduras. Y fue algo muy trágico en ese tiempo. El conocimiento del riesgo por sequía tiene sus cimientos en indicadores e índices. Los indicadores, ¿qué son? Son variables o parámetros utilizados para describir las condiciones de las sequías. Cabe citar, por ejemplo, la precipitación, que es cuando llueve, la temperatura, los caudales fluviales, los niveles de las aguas subterráneas y de los embalses, la humedad del suelo, entre otros. Estos índices y parámetros son tomados en cuenta al momento de hacer un análisis de riesgo por sequía. También los índices suelen ser representaciones geolocalizadas de presencia y gravedad de los eventos naturales, los cuales son determinados mediante el análisis de datos referenciales biofísicos, sociales y económicos. O sea, también se toma en cuenta el lugar donde se está produciendo eso, el tipo de población y el tipo de ambiente en el que se ha producido, que se puede producir la sequía para poder tomar y hacer un análisis de riesgo. Entre los índices tenemos dos importantes, dos índices que son muy claves para poder determinar este. El índice primero es el índice de severidad. El índice de severidad dice que provee una visión de las distintas maneras en que el déficit de precipitación afecta a los diferentes sistemas de recursos hídricos. Estos recursos hídricos son humedad del suelo, las aguas superficiales, las aguas subterráneas, etc. Esto es lo que provee el índice de severidad. Y tenemos también lo que es el índice de aridez. Aridez se puede decir también de lo árido. El índice de aridez se define como una característica cualitativa del clima que muestra en mayor o menor grado la insuficiencia de los volúmenes precipitados para mantener la vegetación. Taxativamente es un indicador de disponibilidad de agua, o sea, déficit de agua pluvial, de escurrimiento superficial y subterráneo en una determinada zona y es indicado para medir sequía meteorológica y agrícola. Sabemos que los lugares más áridos, pues es el desierto, donde hay desierto no hay nada. Pero este índice de aridez nos implica donde hay mayor sequía y donde hay mayor complicaciones para lo que es la producción o el cultivo de suministros para la población. Teniendo esos índices, tenemos dos mapas de Honduras, donde uno representa lo que es el índice de severidad de la sequía promedio, que podemos verlo, que está en totalmente color amarillo, como anaranjado. Este fue hecho por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y otros entes. Y también tenemos el otro mapa, que está al lado derecho, que es el índice de aridez. Este fue tomado en el año 2010. Ahí representa los lugares más áridos, donde hay más aridez, donde hay mayor vegetación, entre otras cosas. Bueno, hablando y tomando en cuenta estos índices, ya podemos concluir que es necesario definir que la información extraída de los indicadores e índices es útil para planificar y diseñar aplicaciones, como evaluaciones del riesgo, sistemas de alerta temprana de la sequía e instrumentos de apoyo a las decisiones para gestionar riesgos en los sectores afectados por las sequías. Siempre que se tenga conocimiento del régimen climático y la climatología de sequía del lugar, hay índices que también pueden cumplir otra función esencial, en el sentido de que pueden facilitar una referencia histórica a los planificadores, lo cual brinda a los usuarios información sobre la probabilidad de que produzcan o se repitan sequías. Por eso es importante hacer todo esto, para que se pueda tener una adaptación histórica, se pueda tener se puedan conocer eventos que surgieron en el pasado para poder evitarlos en el futuro. Y también se puede estar preparado para cualquier evento de sequía que se dé o que se pueda dar a futuro en Honduras. Se puede decir también que muchas de las cosas que se tienen que mejorar como país
es la educación a la población y evitar la tala de los bosques, evitar lo que es la contaminación de los ríos y hacer hincapié en la reforestación de los bosques, la reforestación dura, porque Honduras se caracteriza por ser un país montañoso, con mucha vegetación, pero si a medida no se limita el corte excesivo o la deforestación, entonces la sequía va a aumentar más. Y más que todo eso. Y bueno, ingeniera, esta es nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.